Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es Teología desde el dolor. Teología desde el dolor. Hemos de volver al libro de Job. Ya en una oportunidad tocamos unos versículos de este antiguo libro, una pieza literaria de autor desconocido que se encuentra incluida tanto en la Biblia judía como en la Biblia cristiana. El libro de Job es un libro histórico, narra la historia de un hombre, un patriarca del Medio Oriente, que vivió en tiempos de Abraham sin tener ningún vínculo con el patriarca de quien sale el pueblo hebreo, el pueblo judío. Este hombre vivía en la tierra de Uz, región norte de la península arábiga del desierto. Se le ubica pues al comienzo de la Edad del Bronce y llama mucho la atención cuando analizamos el contenido del libro, tanto su inicio que va en prosa como su final que también remata en prosa, o todo el centro del mismo que tiene una redacción como de un libreto dramático. Llama la atención que en sus páginas florece y se evidencia que este hombre tenía una devoción monoteísta, casi sacerdotal. Recuerden, hermanos, que estamos ubicándonos en tiempos en que la revelación era escasa. No había revelación escrita. Y sin embargo, en el libro de Job aparece innumerables veces el término Dios Todopoderoso. Es una de las cualidades de los atributos teologales que más resalta el texto del libro. Además de la devoción monoteísta que se evidencia en este texto, está también la reflexión, el quehacer teológico incipiente, que se expresa como en un debate interno, íntimo, de un hombre que es creyente, a quien el mismo Dios llama justo, piadoso, le llama mi siervo. Hay un debate en este hombre creyente y en su argumentario encontraremos dudas, encontraremos afirmaciones, encontraremos silencios, encontraremos interrogantes, encontraremos juicios, frustraciones. En realidad era discreto su conocimiento de Dios y era grande el drama por el cual atravesaba su vida. Así que podemos entenderlo, hermanos. Job es lo que pudiéramos llamar en nuestro lenguaje religioso hoy día un santo equivocado. Las circunstancias lo sobrepasan, vienen una tras otra las adversidades, los problemas. Y entonces se le conoce mucho al texto de Job
como un texto en el que el sufrimiento, el dolor humano florece y se expone con toda la crudeza con que suele golpear a la naturaleza del hombre. El libro es muy conocido por el sufrimiento y a nivel de conversación popular, también por la paciencia que este hombre mostró. Pero quiero que leamos el breve texto que nos servirá de base para continuar con nuestro análisis e introducción a la reflexión de esta mañana. Voy a leer para ustedes el último capítulo del libro, capítulo 42, versículos del 1 al 6, versión Dios habla hoy. Dice así la palabra: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Hermanos, este texto que les he leído es expresión verbal de Job antes de que se dé la sanación de su enfermedad, antes de que se dé la restauración de toda su desgracia que le había atacado por múltiples flancos. Nosotros veremos en el libro de Job, cuando lo leamos, encontraremos cómo la fe de este hombre es puesta a prueba desde situaciones especialmente desgraciadas, por tiempo prolongado, y veremos cómo la fe de Job es puesta a prueba y va evidenciándose que su fe vive etapas de acuerdo a cómo progresa el conocimiento que él va teniendo de su Dios. Un Dios que se le va revelando en el texto que leemos. Una fe que vive etapas en el libro y también, hermanos, una fe que convive con angustias y esperanza. Es decir, estamos encontrando en el texto, eso es lo que hay en el libro de Job, que Dios es más que un tema de estudio. Dios es más que un objeto de análisis frío, académico. Dios es más que un conjunto de normas. En el texto sapiencial e histórico de Job encontramos que a Dios se le presenta y se le conoce como una persona con quien se puede entablar y quien está interesado en entablar una relación personal con la criatura que es corona de su creación. En el libro de Job, hermanos, y yo quiero esto que lo dejemos como presupuesto bien claro desde ya, encontramos una excepcionalidad que no nos permite compararnos en términos de igualdad. Hay una gran diferencia. Si nos iguala el dolor, el sufrimiento, el accidente, la tragedia, la desgracia,
hay una gran diferencia, y es el grado de conocimiento de Dios, del Dios revelado que hoy en día nosotros tenemos. Les había advertido de que Job se mueve en las penumbras de una incipiente revelación ancestral muy antigua. Nosotros no. Dios ha hablado. Nosotros tenemos su palabra revelada, las Sagradas Escrituras. Dios nos ha visitado en su Hijo Jesucristo, lo que nosotros llamamos la encarnación. Y es que aquí hay algo más. Dios no solamente ha hablado, Dios no solamente nos ha visitado, es que también Dios ha sufrido en la persona de su Hijo. El Hijo único de Dios, hermanos, murió aquí. Antes de que aconteciera lo que este texto nos da en la lectura, ya hay algo que ha pasado y que quiero recordarlo, traerlo al presente. Hermanos, hay un momento hacia el final del relato histórico de Job en que Dios interpela a Job. Lo voy a leer para ustedes, capítulo 38, solo 3 versículos. Dice: el Señor le respondió a Job desde un torbellino: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras sin sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Hasta ahí. Esto ha acontecido hacia el final de la historia. Y en estas breves líneas encontramos cómo Dios se le muestra a Job con una serie de preguntas acerca de la complejidad, de la maravilla de su creación. Y resulta que, hermanos, el interpelado aquí es Job. Es decir, Dios hace de hermeneuta de su propia creación. Es una declaración de hechos, las que encontramos en varios capítulos del final del libro. Y Dios va a hacerle una serie de preguntas a este hombre, porque el acusado no va a ser Dios. Aquí el acusado va a ser Job, el hombre. Y esto que valga para nosotros. Dios se ha mostrado, se ha revelado en su creación, en el universo, y el hombre ha terminado adorando a las criaturas y no al Creador. Así que considera Dios necesario hacer un trabajo hermenéutico, interpretativo con Job a través de preguntas sobre la creación misma, sobre el cosmos, sobre el universo. Job ha incurrido al menos en 3 errores. Un hombre creyente, imprudentes desafíos en sus palabras, desvaríos existenciales por el dolor que lo acosa y sobrevaloración de sus virtudes. ¿Pasa esto tal vez a veces con nosotros? Imprudentes desafíos, juicios temerarios, desvaríos existenciales por las circunstancias no felices, infelices que nos rodean, sobrevaloración de nuestras propias virtudes. Lo cierto, hermanos, es que después de este encuentro dialogal
que se da entre Dios y Job, esta revelación y este trabajo hermenéutico interpretativo de Dios para Job, revelándosele y haciéndole preguntas, la teología de Job cambió. El conocimiento, la comprensión, la cosmovisión de Job cambió. Es ahí cuando nos llegamos al pasaje de hoy y comenzamos a analizarlo. Job dice: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Hermanos, hay un cambio evidente. Job está afirmando que ahora sabe algo más. Y continúa afirmando algo más en términos de pregunta. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Hermanos, cuando leemos estos 6 versículos, encontramos que en versión Dios habla hoy aparecen 6 veces expresiones idiomáticas que tienen que ver con el razonamiento, con la mente, con la comprensión, con el trabajo teologal que el hombre hace, que Job hace, que nosotros hacemos. En Dios habla hoy, habla de dudar, de ignorancia, entiendo, comprender, respóndeme, conocía. Y si vamos a Reina Valera 60, encontramos 7 vocablos en el mismo sentido. Conozco, pensamiento, entendimiento, entendía, comprendía, preguntaré, enseñanzas. Sí, hermanos, porque el uso de la razón, de la mente y de la inteligencia colabora con la fe. Hemos de ver a la razón como una colaboradora de la fe y de la adoración. Eso lo encontramos en el mensaje bíblico. El avance de la fe que vemos en el libro de Job, el progreso de la fe que encontramos en sus páginas, va de la mano con el avance de la revelación, del conocimiento, donde Dios se está dando a conocer a Job. Antes, en muchas páginas, encontramos que Job hacía su reflexión, sus formulaciones teológicas desde el dolor. De ahí el título de la exposición, el argumentario teológico de Job. Es desde su experiencia, desde sus deseos, desde sus frustraciones, desde la lectura del entorno, desde los acontecimientos infelices que le han llegado, desde las noticias, desde las vivencias. He ahí el entorno en que se da la teología de Job al comienzo y en gran parte de lo que se nos narra, de lo que se nos cuenta. El gran C.S. Lewis dijo una vez que el dolor es el megáfono de Dios. Un megáfono porque nos llama la atención de vez en cuando y nos sacude. Sí, hermanos, el dolor a veces solo murmura. El dolor a veces incluso calla y hace que guardemos silencio. Pero a veces el dolor grita. Y grita tanto que nos hace reconsiderar todo el sentido mismo de la vida. Hermanos, lo ideal sería que hubiera unidad y armonía entre vida y conocimiento, entre fe y razón, pero a veces no acontece así. Y a veces queremos razonar todo desde nuestra finitud, desde nuestras limitaciones. Eso es lo que aquí encontramos.
vuelvo a leer para ustedes, miren cómo de manera sencilla se pregunta Job, ¿quién soy yo para dudar? Habla de mostrar su ignorancia. Habla dice, yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas que no las puedo comprender. Es decir, hermanos, sin lugar a dudas, el dolor es uno de los grandes retos para el cristiano, para la fe. Pero el dolor también nos llama a que hagamos una teología un tanto más humilde. Una teología en donde consideremos, como Job lo hizo, en primer lugar a Dios, a quien no podemos limitar, a quien no podemos confinar. Dios se le presenta aquí a Job como el Todopoderoso, como el Señor, como el soberano de la creación. Vamos, Job, si tú no eres capaz de comprender mi soberanía sobre lo físico, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Con qué audacia quieres comprender mi soberanía sobre lo moral? Es un llamado de atención. En Job, hermanos, no encontraremos muchas respuestas para muchas de nuestras preguntas, porque en Job lo que abundan son preguntas y evidentemente no hay una respuesta al por qué sufren los inocentes, al por qué sufre el justo, el piadoso. No lo encontraremos. Pero también quiero resaltar que hay un llamado fuerte, reprensivo, que sí encontraremos en las páginas, y es un no a la audacia soberbia del hombre, cosa que es frecuente de encontrar. En el capítulo 40, 3 versículos leo para ustedes. Es poco antes de este final. Job habla en voz alta, piensa en voz alta y dice lo siguiente: ¿qué puedo responder yo que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. Es decir, hermanos, Job reconoce que ha sido audaz en medio del dolor y que el sufrimiento le ha hecho formular un argumentario teológico que él debe de cambiar. Y es justamente lo que hace. Miren cómo continúa el texto para terminar, pero en forma de clímax. Dice: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hermanos, noten que está la idea del progreso. Hasta ahora, de oídas, la palabra ahí es Shema. Cuando la busqué, en el hebreo antiguo es, Reina Valera pone de oídas. En el hebreo antiguo es de rumores, de sonidos abstractos, de informes, de dichos. Eso es lo que dice ahí el texto. Hasta ahora mi fe, dice Job, se sustentaba en rumores, dichos, cuentos que venían a mí, sonidos, ciertos informes. Y agrega, y te conocía. Y te conocía, pero con esa información. El verbo conocer aquí es shamá.
¿Y saben, hermanos, qué quiere decir? A pesar de que lo que yo tenía, lo que me llegaba eran rumores, informaciones parciales, lo que parcialmente conocía de ti, a pesar de esa, de ser incompleto lo que yo manejaba, la data que yo manejaba, dice, yo te conocía, yo te llamaba. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Reverentemente, óiganlo, hermanos, quiere decir, yo te prestaba atención inteligente. Yo te prestaba atención pública, yo te prestaba atención diligente y obediente. Todo eso quiere decir ahí, a pesar de que mi información era parcial, incompleta, revelación no total, muy diferente a la nuestra, hermanos, hoy en día. Pero a pesar de eso, de que yo de oídas, yo te conocía, es decir, yo prestaba atención inteligente, reverente, obediente a lo que de ti podía conocer. Y agrega entonces, hermanos, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora, noten el progreso, cómo va su fe increciendo, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te veo con mis propios ojos. Ahora tengo la visión correcta de ti. Son mis ojos. Antes yo oía, escuchaba lo que otros decían, rumores que me llegaban. Son ahora mis ojos. Es mi sensorio, es mi alma que tú has tocado con tu revelación. ¿Quién te ve? Tú eres cierto para mí. Ya la relación de Job ha cambiado y su teología no se basa solo en el dolor o en los rumores que a él le han llegado. Se trata ahora, se basa su fe y su teología en una relación personal, directa, existencial, vital con su Dios. Hermanos, este pasaje que estamos leyendo es un pasaje que todavía corresponde al Job enfermo y en desgracia. El dolor y la desgracia todavía persisten cuando él ya está diciendo, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es decir, el cambio se está dando a pesar de que Job todavía sigue enfermo, cerca de la muerte, y con todas las desgracias que le han acontecido y no se han ido. Hermanos, hay un cambio en la teología de Job hacia el final, es evidente, en su reflexión, es diferente este hombre. El dolor sigue, pero, hermanos, el Job de los discursos temerarios pasó. El Job del silencio pasó. Ahora estamos ya con el Job de la alabanza, de la confianza y de la sumisión, de la adoración. Este es el Job que encontramos en este final. Hermanos, la novedad es la presencia sentida de un Dios que tiene propósito, sentido y orden en todo lo que hace. Un Dios que tiene sentido, propósito y orden en nuestras vidas como hijos suyos. Hermanos, quiero ya terminar, pero advirtiéndoles, no caigamos en la tentación presentista, porque si a eso hacemos, el dolor será nuestra base teológica. Hermanos, esta vida es camino, esta vida no es meta. El día de hoy
y el de mañana y el de pasado mañana son parte del camino hacia una meta trascendente donde, ¿qué? Hermanos, donde no habrá más dolor, porque las cosas viejas ya pasaron. Este es el Dios de Job, este es el Dios de las Sagradas Escrituras, este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, este es nuestro Padre Celestial, que tiene para nosotros un futuro en el que no habrá más dolor. Voy a citar a un teólogo, hermano nuestro, ya en la presencia del Señor, holandés, presbiteriano, Gerrit Berkouwer. El dolor es el todavía no de la eternidad. El dolor es el todavía no de la eternidad. Pero no es más que eso. Y nosotros estamos llamados a vida eterna, una vida en la que no habrá más llanto, ni lamento, ni dolor, en la que Dios habrá enjugado toda lágrima que había en nuestra historia y en nuestros rostros, porque las cosas viejas habrán de pasar y las nuevas llegarán por garantía suya. Demos gracias al Señor, a nuestro Dios.